Vida y hechos de Periquillo Sarmiento, escrita por él para sus hijos. Tomo 1, sección 9, capítulo 2, en el que Periquillo da razón de su ingreso a la escuela, los progresos que hizo en ella y otras particularidades que sabrá el que las leyere, las oyere leer o las preguntare. Parte 2. Esta es una obra del pensador mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi. Sin embargo, no dejarán de aprovecharos estas lecciones para que a vuestros hijos jamás les permitáis poner nombres, advirtiéndoles que esta burda manía, cuando menos, arguye un nacimiento ordinario y una educación muy grosera. Y digo cuando menos, porque si no se hace por mera corruptela y chanzoneta, sino que estos nombres son injuriosos de por sí, o se dicen con ánimo de injuriar, entonces prueban en el que los pone o los dice un alma baja o corrompida, y será pecaminosa la tal corruptela de más o menos gravedad, según el espíritu con que se use. Entre los romanos fue costumbre conocerse con sobrenombres que denotaban los defectos corporales de quien los tenía. Así se distinguieron los cocles, los manos largas, los cicerones, los nasones y otros. Pero lo que entonces fue costumbre adoptada para inmortalizar la memoria de un héroe, hoy es grosería entre nosotros. Las leyes de Castilla imponen graves penas a los que injurian a otros de palabra, y el mismo Cristo dice que será reo del fuego eterno el que le dijere a su hermano tonto o fatuo. Y si aún con los iguales debemos abstenernos de este vicio, ¿qué será respecto a nuestros mayores de edad, saber y gobierno? Y a pesar de esto, ¿cuál es el superior, sea de la clase o carácter que sea, que no tenga su mal nombre en la comunidad o en el pueblo que gobierna? Pues este es un osado atrevimiento, porque debemos respetarlos en lo público y en lo privado. Solo el ser viejo ya es un motivo que debe ejercitar nuestro respeto. Las canas revisten a sus dueños de cierta autoridad sobre los mozos. Tan conocida ha sido esta verdad y tan antigua que ya en el Levítico se lee: reverencia a la persona del anciano y levántate a la presencia de los que tienen canas. Aún a los mismos paganos no se les ocultó la justicia de este respeto. Juvenal nos dice que hubo tiempo en el que se tenía por un crimen digno de muerte que no se levantara un joven a la presencia de un viejo, o un niño a la de un hombre barbado. Entre los lacedemonios se mandaba que los niños reverenciaran públicamente a los ancianos y les cedieran el lugar en todas ocasiones. ¿Qué dijeran estos antiguos si vieran hoy a los muchachos burlarse de los pobres viejos a merced de su cansada edad? 42 muchachos perecieron en los brazos y dientes de 2 osos. ¿Y por qué? Porque se burlaron del profeta Eliseo, gritándole calvo. Oh, qué bueno fuera que siempre hubiera un par de osos a la mano para que castigaran la insolencia de tanto muchacho atrevido y malcriado que crecen entre nosotros. No digo a los viejos, pero ni a los asimplados o dementes se debe burlar por ningún caso. El defecto espiritual de estos infelices debe servir para dar gracias al Creador de que nos ha librado de igual fatalidad. Debe contener nuestra soberbia, haciéndonos reflexionar que mañana u otro día podemos padecer igual trastorno, como que somos de la misma masa. Y por último, debe excitar nuestra compasión hacia ellos, porque el miserable trae en su misma miseria una carta de recomendación de Dios para sus semejantes. Ved, pues, y qué crueldad no será el burlarse de cualquiera de estos pobrecillos, en vez de compadecerlos y socorrerlos como debía ser. Aprended todo esto para inspirarlo a vuestros hijos, y no tengáis por importunas mis digresiones. Volviendo a mis adelantamientos en la escuela, digo que fueron ningunos, y así hubieran sido siempre, si un impensado accidente no me hubiera librado de mi maestro. Fue el caso que un día entró un padre clérigo con un niño a encomendarlo a su dirección. Después que hubo contestado con él, al despedirse observó el versito que os he dicho, lo miró atentamente, sacó un anteojito, lo volvió a leer con él, procuró limpiar las interrogaciones y las comas que tenía el no, creyendo fuesen suciedades de moscas, y cuando se hubo satisfecho de que eran caracteres muy bien pintados, preguntó: ¿quién escribió esto? A lo que mi buen maestro respondió diciendo que él mismo lo había escrito y que aquella era su letra. Indignóse el eclesiástico y le dijo:
¿Y usted qué quiso decir en esto que ha escrito? Yo, padre, respondió mi maestro tartamudeando, lo que quise decir es que María Santísima fue concebida en gracia original, porque fue la hija querida de Dios Padre. Pues amigo, repuso el clérigo, usted eso querría decir, mas aquí lo que se lee es un disparate escandaloso. Pero pues solo es efecto de su mala ortografía. Tome usted el palo del tintero o todos sus algodones juntos y borre ahora mismo y antes de que me vaya este verso perversamente escrito. Y si no sabe usar de los caracteres ortográficos, no los pinte jamás, pues menos malo será que sus cartas y todo lo que escriba lo fíe a la discreción de sus lectores, sin gota de puntuación, que por hacer lo que no sabe, escribe injurias o blasfemias como la presente. El pobre de mi maestro, todo corrido y lleno de vergüenza, borró el verso fatal, delante del Padre y de nosotros. Luego que concluyó su tácita retractación, prosiguió el eclesiástico. Me llevo a mi sobrino, porque él es un ciego por su edad, y usted otro ciego por su ignorancia. Y si un ciego es el lazarillo de otro ciego, ya usted habrá oído decir que los dos van a dar al precipicio. Usted tiene buen corazón y buena conducta, mas estas cualidades de por sí no bastan para ser buenos padres, buenos ayos ni buenos maestros de la juventud. Son necesarios requisitos para desempeñar estos títulos: ciencia, prudencia, virtud y disposición. Usted no tiene más que virtud, y esta sola lo hará bueno para mandadero de monjas o sacristán, no para director de niños. Con que procure usted solicitar otro destino, pues si vuelvo a ver esta escuela abierta, avisaré al maestro mayor para que le recoja a usted las licencias, si las tiene. Adiós. Consideren ustedes cómo quedaría mi maestro con semejante panegírico. Luego que se fue el padre clérigo, se sentó y reclinó la cabeza entre sus brazos, lleno de confusión y guardando un profundo silencio. Ese día no hubo planas, ni lección, ni rezo, ni doctrina, ni cosa que lo valiera. Nosotros participamos de su pesadumbre e hicimos el duelo a su tristeza en el modo en que pudimos, pues arrinconamos las planas y los libros y no osamos levantar la voz para nada. Bien es que por no perder la costumbre, retozamos y charlamos en secreto hasta que dieron las 12, a cuya primera campanada volvió mi maestro en sí, rezó con nosotros, y luego que nos echó su bendición, nos dijo con un tono bastante tierno: hijos míos, yo no trato de proseguir en un destino que, lejos de darme qué comer, me da disgusto. Ya habéis visto el lance que me acaba de pasar con ese padre. Dios le perdone el mal rato que me ha dado, pero yo no me expondré a otro igual. Y así no vengáis a la tarde. Avisad a vuestros padres que estoy enfermo y ya no abro la escuela. Con que, hijos, vayan enhorabuena y encomiéndenme a Dios. No dejamos de afligirnos algún tanto, ni dejaron nuestros ojos de manifestar nuestro pesar, porque en efecto sentíamos a mi maestro como que maguer tontos. Conocíamos que no podíamos encontrar maestro más suave si lo mandábamos a hacer de mantequilla o mazapán. Pero en fin, nos fuimos. Cada muchacho haría en su casa lo que yo en la mía, que fue contar al pie de la letra todo el pasaje y la resolución de mi maestro de no volver a abrir la escuela. Con esta noticia tuvo mi padre para solicitarme nuevo maestro, y lo halló al cabo de 5 días. Llevóme a su escuela y entregóme bajo su terrible férula. Qué instable es la fortuna en esta vida. Apenas nos muestra un día su rostro favorable para mirarnos con ceño muchos meses. Válgame Dios. ¿Y cómo conocí esta verdad en la mudanza de mi escuela? En un instante me vi pasar de un paraíso a un infierno, y del poder de un ángel al de un diablo atormentador. El mundo se me volvió de arriba abajo. Mi nuevo maestro, era alto, seco, entrecano, bastante bilioso e hipocondríaco, hombre de bien a toda prueba, arrogante lector, famoso pendolista, aritmético diestro y muy regular estudiante. Pero todas estas prendas las deslucía su genio tétrico y duro. Era demasiado eficaz y escrupuloso. Tenía muy pocos discípulos, y a cada uno consideraba como el único objeto de su instituto. Bello pensamiento si lo hubiera sabido dirigir con prudencia. Pero unos pecan por uno y otros por otro extremo, donde falta aquella virtud. Mi primer maestro era nimiamente compasivo y condescendiente. El segundo era nimiamente severo y escrupuloso.
El uno nos consentía mucho y el otro no nos disimulaba lo más mínimo. Aquel nos acariciaba sin recato y éste nos martirizaba sin caridad. Tal era mi nuevo preceptor, de cuya boca se había desterrado la risa para siempre y en cuyo cetrino semblante se leía toda la gravedad de un areopagita. Era de aquellos que llevan como infalible el cruel y vulgar axioma de que la letra con sangre entra, y bajo este sistema era muy raro el día en que no nos atormentaba. La disciplina, la palmeta, las orejas de burro y todos los instrumentos punitorios estaban en continuo movimiento sobre nosotros, y yo, que iba lleno de vicios, sufría más que ninguno de mis condiscípulos los rigores del castigo. Si mi primer maestro no era para el caso por indulgente, éste lo era menos por tirano. Si aquel era bueno para mandadero de monjas, este era mejor para cochero o mandarín de obrajes. Es un error muy grosero pensar que el temor puede hacernos adelantar en la niñez si es excesivo. Con razón decía Plinio que el miedo es un maestro muy infiel. Por milagro acertará en alguna cosa el que la emprenda, prevenido del miedo y del terror. El ánimo conturbado, decía Cicerón, no es a propósito para desempeñar sus funciones. Así me sucedía, que cuando iba o me llevaban a la escuela, ya entraba ocupado de un temor imponderable. Con esto mi mano trémula y mi lengua balbuciente no podía formar un renglón bueno, ni articular una palabra en su lugar. Todo lo erraba, no por falta de aplicación, sino por sobra de miedo. A mis hierros seguían los azotes, a los azotes más miedo, y a más miedo más torpeza de mi mano y en mi lengua, lo que me granjeaba más castigo. En este círculo horroroso de hierros y castigo viví 2 meses bajo la dominación de aquel sátrapa infernal. En este tiempo, ¿qué diligencias no hizo mi madre, obligada de mis quejas, para que mi padre me mudara de escuela? ¿Qué disgustos no tuvo? ¿Y qué lágrimas no le costó? Pero mi padre estaba inexorable, persuadido a que todo era efecto de su consentimiento, y no quería en esto condescender con ella, hasta que por fortuna fue un día a casa de visita un religioso que ya tenía noticia del pan que amasaba el señor maestro susodicho, y ofreciéronse a hablar de sus crueldades, pero oró mi padre con tanto ahínco y atestiguó el religioso con tanta solidez a mi favor, que convencido mi padre, se resolvió a ponerme en otra parte, como veréis en el capítulo que sigue.